El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. Qué alegría encontrarnos en las cosas de Dios. Alimentarnos de la palabra del Señor es el mejor alimento que nos regalamos nosotros mismos. El día de hoy, San Mateo, en el capítulo 12, versículo 46 al 50 que estamos leyendo, nos narra aquel momento en que cuando Jesús estaba con sus discípulos y la muchedumbre, Jesús estaba predicando, estaba enseñándole a la gente, alguien le interrumpe la enseñanza que hacía Jesucristo para decirle, le dicen: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Y Jesús, en verdad, paralizó su enseñanza que estaba dando, su prédica, su doctrina, y se dirige para responder a este hombre: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesucristo, queridos hermanos, Él quiere ir más allá de la familia biológica, porque para Dios no existen fronteras, no existen límites, sino que Él quiere abrazarnos a todos como que somos su misma familia. Nos reconoce a nosotros cuando cumplimos su voluntad como su misma familia. Eso ha querido Dios con nosotros, que usted, querido hermano, forme parte de la familia celestial, que usted forme parte de la familia de Jesucristo, de la familia del cielo. Por eso su madre y sus hermanos ya no será solamente María y sus parientes. María, su mamá, su madre biológica, no solamente ella es grande por haber traído a Jesús a este mundo, por haberlo concebido en su seno y haber dado a luz, no, sino que en María hay una grandeza mucho más todavía grande que ser madre biológica de Jesús. Es que esta grandeza reside en que ella obedece a Dios, en que ella es capaz de ser la humilde esclava del Señor, es capaz de escuchar y obedecer la palabra de Dios como ningún ser humano lo ha hecho, capaz de concebir en su mismo vientre a Jesucristo, al Salvador del mundo. Algunos que no son católicos tratan de este texto interpretarlo erróneamente, equivocadamente, para desfigurar a María como la santa, como la pura, para dañar la imagen que Dios ha hecho en María, la que es sin pecado, sin mancha. Entonces, los que no son católicos hacen una interpretación equivocada para decir que María tuvo más hijos, para decir que María
pues no solamente ha tenido a Jesús, sino que después con José tuvo relaciones sexuales y tuvieron ellos más familia, más hijos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos da otra enseñanza. María es la pura por excelencia y no solamente ha sido grande por ser madre biológica de Jesucristo, sino que es grande porque ella es capaz de obedecerle a Dios y hacer la voluntad de Jesucristo, la voluntad del Padre, la voluntad del Creador, porque ella está llena del Espíritu Santo, ella está repleta del Espíritu Santo, en ella no hay mancha de pecado. Y Jesús nos da a nosotros también una esperanza y oportunidad para que seamos grandes como su mamá, grandes como María, no porque podamos concebir en nuestro vientre a Jesús, sino porque también por medio de la obediencia es el camino para llegar a ser grande, haciéndose pequeño como María. Y Jesús dice que pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es? Y él mismo se pregunta y él mismo se responde. Y dice que señalando con la mano a sus discípulos, recuerde que fueron 12, señalándolos a ellos, dijo, estos son mi madre, 12 varones. Ahora son 12 varones la mamá de Jesús. Qué locura si nosotros interpretáramos la Escritura así como interpretan los que no son católicos. Ellos interpretan torcidamente la Escritura. Qué equivocados, ¿no es cierto? Diríamos, ahí está, la mamá de Jesús han sido 12 varones. ¿Qué cosas, ¿no? Interpretar la Escritura erróneamente. Es mejor para reírse. Por eso las Escrituras, cuando las interpretan mal, hacen decir lo que no quiere decir la palabra de Dios. Jesucristo dice, señalando todavía con la mano, mire, además de indicar con palabras, se asegura, indicando con la mano para que no haya equivocación, dice, señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre. ¿Se da cuenta? Estos son mi madre. Si nosotros entendiéramos literalmente, diríamos que Jesús estuvo loco, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pueden parir 12 hombres? No pueden parirlo, ¿no es cierto? Ni siquiera engendrarlo entre 12, peor para darle a luz. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Pues nosotros vamos a leer el versículo completo, no vamos a caer en la tentación de leer un pedacito de la Biblia para querer dar una interpretación real, no. Dice, estos son mi madre y mis hermanos, es decir, los discípulos. Si algún protestante nos dice que los discípulos o un grupo de discípulos son hijos de María, pues tendremos que decirle que también son la mamá de Jesús ellos, porque así dice la Escritura. Queridos hermanos, pero no se trata de ser madre de Jesús en forma biológica, ni tampoco ser hermano de Jesús en forma biológica. No somos hermanos biológicos de Jesús. Los hermanos de Jesús de aquel tiempo no son hermanos biológicos de Él. No son hermanos de esa manera, no son hermanos de sangre, diríamos nosotros. No son hermanos de sangre, no son hermanos de esa forma, sino que son hermanos en el Espíritu Santo. Son hermanos en la obediencia a Dios. De tal manera que nosotros, cuando nos sometemos a esa obediencia, haciéndonos pequeños como María, haciéndonos pequeños como Jesús, también formamos parte de la familia de Cristo, parte íntima de la familia de Cristo, como que si fuéramos la madre de Jesús o como que si fuéramos el hermano de Jesús, ¿verdad? Queridos amigos que están escuchando esta reflexión, usted puede ser parte de esa familia íntima de Cristo cuando haces la voluntad de Dios, cuando te haces pequeño como María, cuando te haces pequeño como los apóstoles, así haciéndonos los últimos de todos para poder servir a todos. Queridos hermanos, Dios nos ha mandado a este mundo no para engrandecernos con el orgullo, con la soberbia, sino para hacernos pequeños en el Espíritu Santo.
En la pequeñez está la grandeza. Ahí está. La grandeza de Dios reside en su pequeñez. Es decir, siendo Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, siendo así tan grande, ha sido capaz, por lo mismo que es poderoso y grande, su grandeza la muestra en que sabe hacerse pequeño, hacerse hombre, hacerse humilde, aceptar culpas que no son de él, aceptar una condena de muerte que no le correspondía a él, como que si fuera él culpable, aceptarla de esa manera y tener que morir como un malhechor. De esa forma se ha hecho pequeño Jesucristo. De esa misma manera, usted, querido hermano, está llamado a hacerse pequeño, a hacerte pequeño, bajarte de tu orgullo, desvanecerte de la soberbia y empezar a ser obediente a Dios sin objeciones para Él. No, a Él no hay que objetar a Dios, queridos hermanos, hay que obedecerle a Dios, aunque a veces usted no entienda la obediencia a Dios, aunque a veces tengas cierto deseo de ser rebelde y desobedecerle a Él. Apóyate en Jesucristo, hermano mío. Deja que Él mismo sople en ti el Espíritu Santo para que te hagas realmente pequeño y en esa pequeñez seas como María, seas como los apóstoles que en esa obediencia le siguen a Dios y Él los reconoce, no solo con palabras, sino apuntando con su mano. Dice: estos son mi madre y mis hermanos, los apóstoles, hermanos míos. Pasan ellos a ser familia de Cristo, como que si fueran la mamá de Él. ¿Se da cuenta? No es que Jesucristo desprecia a su madre, no, sino que Él desea que todos seamos como su mamá, así quiere Él, que todos seamos como su madre, así, que imitemos, en otras palabras, la vida de su madre, que imitemos el ejemplo, la obediencia de María. Cuando usted imita el ejemplo, la obediencia de la Virgen María, Jesús te mira y te dice: esta también es mi madre, porque ha sido obediente, querido hermano. Si te das cuenta, esa dignidad que ha tenido María, Jesucristo quiere que tú también la tengas. Que tú también, querido hermano, tengas esa dignidad de mantenerte puro, inmaculado, es decir, sin mancha o sin mácula, que quiere decir sin mancha, así sin mancha, que evites el pecado cuando venga la tentación a proponerte, que la recibas, que la acojas. Querido hermano, recházala, ¿sí? Rechaza, hermano, la tentación, porque la tentación viene a ti a desviarte de la familia de Jesucristo, viene a sacarte del grupo familiar de Jesucristo, como que si eres hermano o madre de Él, te saca para volverte enemigo de Él. A eso viene la tentación, no a proponerte que seas parte de la familia de Cristo, no, sino a proponerte que te vuelvas un enemigo de Jesucristo. Por eso hay que rechazarle a la tentación. Recházala, hermano, con todas tus fuerzas. Recházala, querido hermano, la tentación. Si viene por el pensamiento, rechaza ese pensamiento. Si viene con un deseo de hablar una palabra ofensiva, rechaza, hermano, esa palabra ofensiva y mejor muérdete la lengua en vez de estar con ese deseo y esa tentación de querer ofender a alguien hablando alguna palabra dañina. Muérdete la lengua 1000 veces, hermano. Muérdete la lengua hasta que te pase la gana de querer hablar mal de alguien. Pues sí, si te viene, querido hermano, la tentación por los ojos de mirar algo para desearlo, sabiendo que eso no te corresponde ni siquiera desearlo, vira tu cara a otro lado, mira al cielo aunque sea, pero evita, hermano, caer en la tentación, ni siquiera con un pensamiento, ni siquiera con una mirada, querido hermano, porque eso viene a hacer que usted no forme parte de la familia de Jesucristo. En María no habían esas miradas con concupiscencia, no habían miradas de desear lo que no era de ella, no habían miradas dañinas. En María siempre ha existido esa mirada de misericordia, esa mirada de amor, esa mirada de saberse condoler con el que está sufriendo. De esa manera quiere que Jesús también sea usted, así como su mamá, los mismos sentimientos de María, Él quiere que los tenga usted
Porque esos son los sentimientos que tuvo Jesucristo. Esos han sido los sentimientos que ha tenido nuestro Señor, los mismos de María. El saber amar sin guardar resentimientos, sin acordarse ofensas pasadas. Es que me ofendieron, es que me lastimaron. Aprende a perdonar, hermano mío. Aprende a perdonar. Cuando usted aprende a perdonar, pasa a formar parte de la familia de Jesucristo. Estás viviendo como vivía María, de esa manera, y eso le encanta a nuestro Señor. Hay que aprender a perdonar, por dolorosas que sean las ofensas que a nosotros nos han hecho. Mientras más grande es la herida que nos han abierto y nos han ofendido, nos han lastimado, nos han hecho doler, mientras más grande es la herida, querido hermano, cuando usted logra perdonar ese dolor, ese sufrimiento, más te estás pareciendo a Jesucristo, te estás pareciendo más a Jesús, y eso es lo que Él quiere. Eso le encanta a Dios. Es por eso que Dios permite que a nosotros nos cometan injusticias. Por eso Dios permite que nos ofendan. Por eso Dios permite que nos lastimen. Por eso Dios permite que nos hagan daño. ¿Para qué? Para que en ese dolor que nos causan, en esas injusticias que nos producen a nosotros, aprendamos a perdonar. Y ahí, en ese perdón, estamos aprendiendo nosotros a tener en nuestra vida la imagen de Jesucristo, porque hacemos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en un resentimiento, en un sufrimiento? Que aprendamos a perdonar. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Ahí estamos siendo la madre y los hermanos de Jesús. Dios, con esta palabra que Él dice, abre un campo grande para que usted, para que yo seamos parte de la familia íntima de Cristo, de esa familia como que hubiésemos nacido en el mismo núcleo familiar con Jesucristo. De esa manera Dios nos acoge y nos recibe. Cuando usted hace la voluntad de Él, te abraza el Señor y dice: hijo, tú eres como que, te amo como que si fueras mi madre. Eso les dice a ellos, a los discípulos les dice: estos son mi madre. No porque lo hayan parido ellos, no, sino porque Él los ama como que si fueran su mamá a ellos, y también porque ellos hacen la voluntad así como la hace la mamá, la Virgen María. Usted tiene la oportunidad, hermano, de formar parte de esta familia celestial, de la familia divina, siendo obediente a Dios, haciéndole caso a Dios, renunciando al pecado. Querido hermano, Dios te ama tanto que te ha tomado en cuenta para que seas parte del núcleo familiar de Él. Bendigámosle al Señor por este regalo que nos da, por esta oportunidad.